Bienvenidos a todos a una nueva clase de Master Crypto, clase gratuita. Hoy tenemos a un experto genio de nuestro equipo, el cual va a estar hablando de varios temas importantes como marcos económicos y cuáles son las alternativas a la centralización y también algo que nosotros venimos viendo en estas últimas semanas con Carlos Ruiz, que definitivamente desde mi punto de vista es lo más avanzado que hay en criptomonedas que tiene que ver con narrativas y demás. Pero bueno, Carlos, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes y gracias por tu tiempo. Mucho gusto, gracias por invitarme. Bueno, Carlos, ¿qué nos querés comentar? ¿Por qué querés Pues iniciar? nada, la verdad que veníamos hablando hace tiempo, ¿no? De poder explicarle a la gente, porque es normal que en el sector cripto lo que se va buscando es lo último, lo más nuevo, pero a veces no le damos el contexto. Y creo que es algo muy importante, ¿no? El que entiendas no solo por qué voy a invertir en algo, sino por qué es importante y darle a todo eso un contexto mayor, que es la parte que a mí más me gusta. Y yo vengo de estudiar empresariales, económicas, y todo eso lo apliqué a cripto porque le di el sentido. Entonces es un poco lo que al final me gusta compartir. Luego es verdad que yo me he especializado en las narrativas de cripto porque es donde le encuentro el sentido a sacarle más rentabilidad, pero antes de eso me parece muy curioso el poder despertar conciencia y crear algo más que sea educativo y no solo especulativo, por así decirlo. Así que si te parece, pues te puedo compartir pantalla y hablamos un poquito de los temas que vamos a tratar hoy. Sí, sí, perfecto, por favor. Gracias. Venga. Bueno, pues el título de la presentación es Redefiniendo el valor monetario y es algo importante porque estamos en un entorno muy complejo y debemos de intentar ser lo más simples posibles dentro de toda la complejidad que hay. Es un poco la idea de todo esto. Eh, Básicamente el contenido lo vamos a resumir en una pequeña introducción. Vamos a hablar del sistema monetario, algo que muy poca gente conoce, pero que es importantísimo y que se nos debería educar a todos desde pequeñitos, algo que no pasa nunca. Luego las alternativas que hay, betas de inversión, que al final son proyectos que lo hacen mejor en determinados momentos que estas alternativas, y qué claves son necesarias para que nosotros podamos dominar todo este contexto. Dicho esto, pues dentro de la parte de introducción, hay que destacar que vivimos en un entorno muy globalizado, limitado, controlado cada vez más. Yo no sé allí en Argentina, pero aquí en España, la verdad, allí tenéis suerte del presidente que está tocando, porque aquí en España es al contrario, cada vez está todo más controlado, cada vez la presión fiscal es mucho mayor y además tenemos un contexto luego global, sobreestimulado, polarizado, donde o rojo o verde, o tú eres bueno, si tú eres bueno, yo soy malo, y eso al final genera mucha discrepancia y un entorno de mucho estrés entre las personas. De hecho, Y de además, hecho, España debe ser uno de los peores países en el mundo con respecto a cualquier tipo de actividad que realicemos en criptomonedas, ¿no? Porque a es nivel es una emprendimiento, cacería de brujas. yo te diría que a nivel de emprendimiento es de los peores. O sea, para vivir es un país maravilloso, pero para emprender es de los países donde más presión fiscal se ejerce y donde peor se pasa, porque ya no es solo la presión fiscal directa, sino la indirecta y el sentimiento de que como eres emprendedor, pues eres malo y tienes que pagar y casi que pedir perdón al resto de la población por emprender. Es un poco así donde el entorno en el que estamos viviendo en estos momentos. Claro, pues todo eso requiere de nosotros habilidades, requiere de nosotros de aprender a simplificar mucho las cosas, de estar enfocados y de responsabilizarnos, ¿no? Y esta parte educativa es la que a mí siempre más me ha gustado, desde que estudié, el poder explicar a la gente que no era todo como te lo habían vendido, sino que hay algo detrás y que tú tienes que responsabilizarte, no puedes culpar a las demás personas de lo que pasaba. Y es importante, ¿no? Todo base de aquí, toda la base de donde vivimos, el sistema donde estamos viviendo actualmente, el sistema monetario parte de esto, que es del sistema monetario, es de cómo se crea el dinero y a partir de aquí funciona todo el mundo. Una vez que funciona el dinero, funciona todo lo demás. Y hay una teoría, que es el mecanismo moderno del dinero, que esto está público, está publicado por la Reserva Federal y es público para cualquier persona del mundo, es decir, que no está escondido, que tú puedes ir a internet y buscarlo. De hecho, si yo pincho aquí, podemos ver que esto es algo que tú puedes buscar libremente. Y a veces la forma más fácil de esconder las cosas es simplemente eso, o sea, ponerlo público porque la gente no se molesta en verlo. Y es curioso, ¿no? Porque aquí te explican exactamente cómo es que funciona el dinero, cómo funciona nuestro sistema monetario. Bueno, pues nuestro sistema monetario básicamente, por hacer un repaso rápido, no me quiero entretener en esto, pero básicamente funciona de la siguiente manera. El gobierno, un ente que suele gastar mucho más de lo que genera, y la Reserva Federal, los bancos centrales, que son emisores de dinero. Los dos pueden crear liquidez, el gobierno a base de la emisión de deuda y la Reserva Federal a base de imprimir billetes libremente.
Entonces, en un ejemplo práctico sería como que el gobierno necesita 10 billones, se los pide a la Fed y la Fed pues se los da. En ese punto, ¿qué hace el gobierno? Lo único que hace es, oye, te emito un bono, un papel escrito donde dice que yo te voy a pagar, y la Fed en ese momento pues acaba de mandarle, esto es electrónico porque realmente el dinero en efectivo pues, prácticamente ha desaparecido, pues acaba de mandarle todo el dinero para que lo tenga allí el gobierno. Pero claro, el gobierno no lo tiene él. ¿Qué hace? Lo guarda en un banco. Entonces, a partir de ahí, ese depósito de 10 billones entra en las reservas de este banco comercial. Este banco comercial, una vez que lo deposita, tiene que guardar únicamente un 10%, todo lo demás lo puede prestar. Y a partir de ahí comienza el juego. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a ver un ejemplo rápido de lo que podría pasar, imagínate que de estos 10 billones de depósitos, pues en el estado uno se requiere guardar 1 billón, pero sobran 9 billones. Entonces este banco puede coger y prestar estos 9 billones, con lo cual esto representa un valor total de depósitos de 19 billones, y así sucesivamente y constantemente hasta 10 veces inicialmente a lo que el banco recibió, que son un depósito de 10 billones se convierte en un depósito de 100 billones. O sea, acabamos de crear un monstruo de 100 billones de la nada realmente. Y esto es donde estamos. O sea, esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque hay una correlación directa entre el dinero y la deuda. Es decir, a partir de la deuda es que se crea el dinero. Si todos fuésemos capaces de pagar ese dinero, de devolver ese dinero, de que las deudas no existiesen, el dinero no tendría sentido, no estaría en circulación. Y eso es como decimos, ¿no? Cada dólar en tu cartera es deuda de alguien a alguien más. Es curioso. De hecho, si fuésemos capaces de pagar todas las deudas, no habría dinero en circulación, Claro. salvo por una cosa, porque todo ese dinero luego le tienes que sumar el tipo de interés. Y es como, claro, yo lo creo de la nada, pero tú págame un interés. Es un gran negocio. Entonces, siempre necesitamos imprimir más dinero para que la economía no pare, para que siga en funcionamiento. Pero claro, aparte de ahí, pues ahí podemos ver que existe una correlación muy fuerte entre la deuda y la oferta monetaria. Pues claramente por esto, porque necesitamos para que la economía funcione cada vez emitir y emitir más deuda, y todo esto al final lo que nos genera a nosotros es una devaluación económica brutal. Por eso nuestras monedas cada vez valen menos, por eso nosotros cada vez podemos comprar menos cosas. A modo de dato curioso, o sea, el dólar en los últimos 100 años ha perdido 25 veces su valor. O sea, tú puedes comprar hoy con un dólar 25 veces menos que hace 100 años. Entonces es una locura, eso es lo que conocemos como inflación y eso es lo que sufrimos realmente. Entonces en este momento, para ser un poco ya terminar de ser catastrofistas, tenemos que entender que Estados Unidos tiene una deuda de 34 trillones, que es los intereses que se pagan de deuda en Estados Unidos en estos momentos superan lo que hay presupuestado para la defensa del país, solo en intereses de deuda. O sea, el presupuesto militar de defensa del país es inferior a los intereses que se tienen que pagar de la deuda que Estados Unidos debe. Estamos entrando en un ciclo hiperinflacionario en todo el mundo y claro, pues eso supone que todos los activos cada vez valen menos. ¿Por qué? Por lo que decimos, porque al aumentar la oferta monetaria, pues cada vez las cosas eh, vale, tú puedes comprar menos cosas porque el poder adquisitivo de esa manera pues vale menos. También tenemos el fin del pacto del petrodólar. Entonces estamos viendo momentos complicados, momentos convulsos, también guerras geopolíticas. Entonces, esto no apunta a una desaceleración de la deuda, ni mucho menos, sino que apunta a todo lo contrario, que todos los países van a seguir endeudándose. Y ante eso, ¿qué hacemos nosotros? Porque si tú dejas el dinero en tu cuenta bancaria, pierdes pasta. Esto es así. Entonces, ahí es donde surgen estas alternativas. Entonces, tenemos que entender una cosa muy clara. Y el dinero es un fantástico como medio de intercambio, pero es una pésima reserva de valor. A partir de ahí, desde niños tendríamos que aprender todos a tengo que invertir y ganarle a la inflación. Tengo que invertir y ganar a la inflación. Eso sería una máxima que tendríamos que tener todos. ¿Y dónde invierto? Pues esto es lo que conocemos. Hasta ahora el oro como reserva de valor, el Nasdaq, el S&P 500 y Bitcoin como última alternativa, pero lo que dice la gente es, "Buah, es que eso es muy especulativo, ¿no? Seguramente cuando empezaste con la academia te lo decían a ti mucho. Esto es muy especulativo, esto del Bitcoin se va a ir a cero. Eh, bueno, es normal. Pero mira, te voy a mostrar un dato curioso.
Esto que os voy a mostrar, prácticamente nadie lo ha mostrado a día de hoy y es importante porque vamos a comparar el valor de estos activos restándoles lo que sería el efecto de la inflación. Si nosotros hacemos eso, nos vamos a dar cuenta, mirad, este es el SP500 a nivel histórico. Vamos a quitar esto. Y vemos que en una gráfica mensual nosotros podríamos decir, bueno, si invertimos en el SP500 estamos ganando dinero. Pero si ahora lo ajustamos a la inflación, esta es la realidad. Desde 2020 nosotros hemos perdido dinero invirtiendo en el SP500 porque lo que nos ha rentabilizado el dinero en el SP500 no ha sido capaz de superar al nivel que nosotros teníamos. En esta gráfica lo que hay que entender es que cuando esto baja, el SP500 está perdiendo valor frente a la inflación y cuando esta gráfica sube, el SP500 le está ganando a la inflación. Ahora le está ganando a la inflación, pero no hemos recuperado los niveles de 2020. Pues está algo muy llamativo. Pero claro, decimos, bueno, pues vamos al Nasdaq. Pues mira, el Nasdaq tampoco ha recuperado los valores. Entonces, estamos en un momento donde haber invertido en el Nasdaq no supone que estemos ganando dinero. Y si nos vamos al oro, pues tenemos más de lo mismo. No hemos sido capaces de ganarle a la inflación invirtiendo en oro, que se supone que es la reserva de valor más segura del mundo. Pues mira, para sorpresa de los que llaman a Bitcoin especulativo y que lo llaman muchas cosas, aquí tienes Bitcoin comparado con la inflación. Ha sido de los pocos activos que desde 2020 tuvo sus bajadas, sus subidas, pero a día de hoy estamos en niveles superiores a los que estaríamos en 2020. Es decir, hemos conseguido ganarle a la inflación y estamos en un punto buenísimo. ¿Crees que este sería algún punto específico e importante en el que han tenido en cuenta muchas de las empresas privadas que hoy en día han decidido volcarse por las criptomonedas, como por ejemplo los ETFs, desde BlackRock hasta bueno, empresas que dominan el mundo? ¿Realmente Totalmente. crees que han descubierto una mina de oro con esto? Totalmente, ellos lo saben. O sea, ellos lo que intentan es mantener Bitcoin el precio más bajo posible para poder comprarlo al mejor precio posible. O sea, lo tienen claro. O sea, en estas capitulaciones, cuando el precio baja, ellos pueden vender un día, pero en el cómputo general ellos siguen comprando Bitcoin a manos llenas. Y saben esto, porque ese tipo de inversor realmente es el que tiene información que nosotros no nos llega. Son un tipo de información mucho más avanzada, tiene contactos que nosotros no tenemos. Pensemos en los gobiernos locales. O sea, que los gobiernos locales al final todo el mundo se conoce, todo el mundo se cuenta secretos. Pues a nivel inversión parecido. Entonces, esta gente sabe más que nosotros en ese sentido y ellos saben que invertir ahora en Bitcoin es, vamos, ahí tenemos al CEO de BlackRock diciendo que hace 4 años Bitcoin no valía para nada, pero ya Totalmente. estaban comprando, invirtiendo en empresas de minería y ahora cuando aprobaron el ETF se ha convertido en 2 años en el ETF más valorado, en el primer ETF en conseguir en 2 años la valoración de los 20 billones o 20 trillones de dólares. Y BlackRock en este momento es el holder número uno de Bitcoin del mundo. Claro, o sea, te digo, por delante te digo, tú no compres, esto es como el del chiste, ¿no? Como el mago que te dice, tú mira aquí, pero no mires aquí. Y Exacto. eso es un poco el truco, ¿no? Que siempre utilizan. Tú mira lo que yo digo en televisión, pero no mires donde yo estoy comprando y estas cosas que estoy haciendo. Entonces, con esta información que para mí es lo que, cuando yo entendí todo esto, dije, wow, aquí hay mucho que hacer y viendo un poco que la cosa no iba a ir a mejor, yo dije, yo tengo que estar invertido. Y es ahí donde me empecé a interesar por el sector. Bueno, yo empecé a invertir en Bitcoin porque me gustó la tecnología, pero no entendía nada. Pero luego, después de un par de ciclos, me di cuenta de que había ciertos proyectos que tenían sentido y comprarlos en ciertos momentos, que son estas betas de inversión y que son las altcoins, que son tan temidas, porque es verdad que una altcoin te puede subir un 500, 600%, hacerte un 25x, cosas que son impensables tal vez en el mercado tradicional, pero también son capaces de caer un 90% en 2 días. Pero claro, aquí, como todo, creo que la información es la clave. Es decir, entender cuáles te pueden servir, en qué momentos necesitas comprarlas y en qué momentos necesitas desprenderte de ellas para acumular más Bitcoin, pues es algo que para mí es fundamental. Y por eso me gusta tanto el tema de las narrativas y me gusta tanto hablar sobre esto y enseñar sobre estos temas, porque creo que aquí es donde podemos no solo ganar a la inflación, sino encima especular para luego poder acumular más Bitcoin o poder disfrutar de nuestras familias o disfrutar de nuestras vidas.
Entonces, aquí hay una serie de claves que son muy interesantes y es para mí tres. Primero, entender los ciclos, porque esto te va a dar el punto donde, bueno, ahora lo veremos, pero te va a dar las claves para entrar al mercado. Luego, estudiar el sector, que esta es una parte que yo siempre digo que esto es como el que empieza a trabajar en cualquier cosa. El primer día le va a sonar todo a chino, pero si tú o sea, si tú permaneces en el juego, al final todo te va a empezar a sonar mucho más. Y cada día vas a conocer algo más. Entonces, si encima te gusta, como por ejemplo ha sido mi caso, que me ha gustado mucho, a pesar de que yo no tengo conocimientos pues no soy ingeniero, como podría ser un programador, que es gente que tiene mucha más facilidad para esto, pero a mí me ha encantado tanto la tecnología que yo entendí que si cogía información, la pasaba a un lenguaje coloquial y la podía aplicar, porque al final la información, si no tiene aplicación práctica, no tiene sentido, pues podía ganarle no solo al mercado, sino tener muchas oportunidades que otra gente no iba a llegar. Entonces, en la parte de entender los ciclos, yo creo que es clave porque este gráfico que hemos visto todo el mundo tiene sentido siempre y cuando tú entiendas cuándo tienes que entrar, cuándo tienes que estar fuera, cuándo rotarlo y sobre todo cuándo rotar. Es decir, cuándo tú tienes que estar en Bitcoin, cuándo no tienes que estar en nada o cuándo tienes que empezar a rotar Bitcoin por las altcoins. Y dentro de esas altcoins, pues ahí estudiar el sector. Mira, yo siempre le digo a Alejandro, a todo el mundo, aunque cuando hago mentorías privadas o cuando tenemos formaciones, yo le digo que ¿por qué invertir en cripto y no invertir en cualquier otra cosa? Pues las razones las hemos visto antes. Pero aún así, o sea, tienes que trabajar siempre con 5 variables, que son el coste de oportunidad, ¿por qué invertir en una y no en otra? Los riesgos que estoy asumiendo, siempre tengo que tener una gestión de riesgo. La utilidad que va a tener este sector, es decir, ¿este sector va a tener sentido dentro de 10 años o es un sector de moda y se va a ir? Pues siendo sinceros, si blockchain acaba de arrancar, si inteligencia artificial, que es un sector que en el que en el mundo tradicional está, bueno, llevando los mercados a máximos históricos y que tiene una capacidad para unirse a blockchain brutal, de la que hablaré ahora un poquito más adelante, pues estamos hablando de un sector muy potente, con mucha utilidad dentro de unos meses y dentro de unos años. Ahora, ¿cuál es el potencial de crecimiento? Pues si es ahora, cuando están empezando a entrar, cuando están empezando a respaldarlo grandes fondos de inversión, grandes empresas, estamos para mí en un momento temprano que nos podría dar un fuerte potencial de crecimiento en los próximos años. Cierto es que tienes que tener en cuenta que al ser un mercado muy joven, pues tienes que tener siempre ciertos activos que son seguros y luego jugar con otros con gestión de riesgo, sabiendo que lo seguro, Bitcoin, Ethereum, porque ya los han categorizado como una commodity, no van a ser securities, no van a estar en riesgo, no van a desaparecer. Y luego a partir de ahí, pues entendiendo lo que hemos visto antes, ver qué narrativas pueden ser las más potentes. Y dentro de esas narrativas, pues bueno, aprovechando que vamos a estar hoy los dos juntitos, queríamos dejarle esta información y darle las claves a toda la gente que vea estas clases, que yo creo que les va a gustar mucho y le va a aportar bastante valor. Sobre todo, ¿por qué? Porque ¿cómo podemos encontrar esas narrativas, no? Primero, para mí, clave contextualizar el sector. Es decir, en qué punto estamos y qué nos falta. Por ejemplo, en cripto, ahora mismo estamos en un momento donde la tecnología se ha desarrollado bastante, pero lo que nos falta es una masa crítica de usuarios que empiece a utilizarla. Pero claro, para que venga el usuario a utilizarla, el usuario, ¿qué es lo que quiere? O sea, a la gente puedo decir, se la suda si una cosa es blockchain o no es blockchain. Yo cojo WhatsApp, mi madre utiliza WhatsApp porque puede mandar mensajes a mi tía, no sé, y no sabe la tecnología que hay detrás. Es fácil de usar. Entonces, ahora blockchain lo que necesita es darle al usuario esa facilidad de uso. Entonces, una oportunidad donde está proyectos que faciliten el uso a las personas como tú y como yo, o a personas no como tú como yo, que estamos muy metidas, pero a personas que no tienen ni idea de blockchain, que no les interesa blockchain, no quieren ganar dinero con blockchain, pero sí quieren utilizar un proyecto que les haga la vida más fácil. Ahí podría ser una oportunidad. Otra oportunidad, pues ciclos anteriores. ¿Qué ha funcionado en ciclos anteriores que pueda ser rescatable? Otra oportunidad, ¿qué están haciendo los fondos de inversión? Si yo veo que los fondos de inversión en los últimos 6 meses han aumentado el número de inversiones en proyectos de inteligencia artificial, en proyectos de tokenización de activos o en proyectos de gaming, yo entiendo que ahí es donde está el dinero inteligente y que por tanto para mí puede ser una oportunidad. Luego tengo que hacer otro research, pero ya tengo un filtro.
Y otra cosa muy importante, pues al final en el sector lo que vamos a necesitar sí o sí es un tema de regulación. ¿Sí? Porque está muy bien, Cristo nació como una utopía descentralizada, pero cuando a alguien le hackean o a alguien le roban, pues acabó la descentralización. Lo que quieres es que alguien pague. Y para eso se necesitan seguros, que es un sector, microsector que puede ser muy interesante, y también regulación. Triste, pero la necesitamos. Hemos hecho que se necesite regulación a día de hoy en Totalmente. cripto por todos los hackeos. Sí. Y bueno, pues después de todo esto vamos a darle un poquito de trabajo hecho, ¿no? Vamos a decirle cuáles podrían ser estas narrativas que al final son narrativas para este momento de mercado. Yo creo que las narrativas también van a ir evolucionando, pero en este ciclo yo destacaría algunas narrativas y entre ellas pues inteligencia artificial, por lo que hemos dicho. Tenemos a Nvidia tirando del carro, pero ya no porque esté tirando del carro y esté haciendo máximos históricos. Es que la inteligencia artificial va a cambiar el mundo, pero a niveles que la gente no sabe, o sea, la gente ni se imagina cómo Totalmente. va a cambiar el mundo. Tanto más que Internet. Pero claro, la inteligencia artificial no es inteligencia artificial, es que detrás de la inteligencia artificial necesitas un consumo energético para entrenar a la inteligencia artificial brutal. Y ahí tienes una oportunidad enorme en lo que son proyectos de DePIN, infraestructura descentralizada, que coge tu computación, el Internet que nosotros utilizamos, lo que nos sobra, lo metes en la nube en su empresa y ellos lo venden a terceras empresas a un coste muy reducido y a ti te pagan en su token. O sea, eso puede ser una gran oportunidad. Proyectos de PIN. Ahí hay proyectos muy interesantes. El gaming. ¿Por qué el gaming? Porque tiene sentido ya que la masa crítica de usuarios, gamers, les encantan los juegos y puede ser una muy buena entrada de gente que no conoce cripto, pero que le guste el tema de los juegos. Y además funciona en otros ciclos anteriores, así que tiene sentido. Luego, tokenización de activos. Es que este es básico. O sea, la tokenización de activos es el mercado tradicional es ineficiente. Yo, por ejemplo, alguna vez que he trabajado en bancas y tenía que ir a firmar algunas hipotecas, tú tenías que ir al notario, tenías que ir luego al registro, tenías que hacer un montón de papeleo, perdías un montón de tiempo, se perdían papeles. Tokenización de activos te permite hacerlo todo digitalmente, todo queda reflejado en la blockchain, es no manipulable o es inmutable, tiene un montón de ventajas. Y no solo eso, sino que cualquier producto de inversión lo puedes tokenizar y vendérselo a un grupo de personas a una fracción de su coste. Eso, por ejemplo, ha sido el caso de Hondo, lo ha hecho súper bien. Hondo, el proyecto de Hondo que tiene, ¿quién está trabajando en Hondo? Pues gente que ha trabajado en BlackRock. Ah, Imagínate, han cogido un proyecto, lo han tokenizado, han tokenizado un fondo de inversión de BlackRock y lo han convertido en el fondo tokenizado que más dinero está generando en todo el sector. Sea, es una auténtica locura. Y acaba de empezar. A partir de ahí cualquier sector puede ser tokenizado. Hablamos de inmuebles, hablamos de vinos, hablamos de obras de arte. Lo que pasa es que estamos en una etapa muy temprana. Así que yo aquí pues sería precavido como en todos, ¿no? Y luego ya pues también dependiendo del nivel de riesgo, pues siempre yo en los nichos, en las narrativas, lo que le digo a la gente es que si tú quieres reducir el riesgo dentro de una narrativa que ya es arriesgada, pues siempre apuesta por la infraestructura y no por el proyecto en sí. Y con esto me refiero a algo muy sencillo. Si yo quiero tokenizar casas, vale, pues hay un proyecto que se dedica únicamente a tokenizar casas. Si el proyecto le va mal, vas a perder el dinero que has invertido. Ahora bien, si en vez de invertir en ese proyecto que tokeniza casas, invierto en el proyecto donde se aloja ese proyecto que tokeniza casas, pues ese proyecto puede fallar, pero seguramente que el proyecto que aloja este proyecto le da cabida a otros tres o cuatro proyectos y con que uno de ellos pegue, tú vas a ganar dinero. Es un poco ir buscando de forma más avanzada todas las claves para sacarle el máximo provecho. Y por último, pues he querido dejar Bitcoin porque el propio Bitcoin es una narrativa. O sea, la gente todavía no se ha dado cuenta de que Bitcoin es una auténtica narrativa, es una bomba lo que están creando dentro de Bitcoin y porque todavía van con el freno de mano echado. Pero ahí ya hemos dado varias masterclass dentro de la academia, donde los alumnos ya saben de lo que se puede venir en los próximos meses y años con la utilidad dentro de la red de Bitcoin. Recordemos que Bitcoin es una red peer-to-peer que hasta el día de hoy ha funcionado bien, pero que en los próximos años va a tener que cambiar su modelo de negocio a un modelo basado en recompensas por transacciones y no recompensas por bloques. Entonces, hay una oportunidad tremenda de nicho en Bitcoin para seguir creciendo y seguir ganando mucha atracción. O sea que yo creo que Bitcoin, no solo como activo más seguro, sino como todo lo que viene detrás de Bitcoin, va a tener su propia narrativa, estoy seguro.
Y bueno, por último, pues algunos proyectos así dentro de cada categoría que les pueden ayudar, ¿no? A los alumnos a tener un poco de cerca. Aquí siempre, pues inteligencia artificial tiene SASI, que es la combinación de tres proyectos muy top que había dentro del sector, que ahora se han fusionado. Son FED, Ocean Protocol y AGIS, perdón. TAO, PAL, son proyectos que tienen muy buena pinta. De tokenización de activos está Realio, está Sipool, que tokeniza deuda de empresas, o Ondo, que es el proyecto más conocido y que más ha capitaneado la tokenización de activos, porque hay gente de BlackRock trabajando detrás, porque hay gente muy conocida detrás. Pero bueno, hay otros proyectos interesantes por ahí que ya no les voy a decir, pero que seguro los vemos. De PIN, pues tenemos mucho. Tenemos Render, que es justo un proyecto que hablaba de cómo podíamos utilizar la computación. Además, Render acaba de hacer una asociación con Apple. De hecho, es uno de sus productos. La última iPad ya va a tener uno de los proyectos, una de las DApp desarrollada por Render. Está anunciado en el Twitter oficial de Apple y todo. O sea, es muy potente. Arwave, que es una empresa que se dedica al almacenamiento en nube centralizado, pero además te ofrece información estudiada sobre sobre todo lo que ocurre en blockchain. PIC, para mí uno de los proyectos más interesantes dentro de todo el sector de PIN, porque PIC es la casa de los proyectos de PIN. Entonces, es un proyecto que sin duda todavía no ha sido lanzado al mercado, es una oportunidad que puede ser muy buena para agarrar de una etapa temprana. Bitcoin con sus L2, pues tienes las runas, tienes Stacks, que es una L2 la más conocida de todas y que está ganando bastante tracción, BitLayer, Merlin, hay muchos proyectos detrás. En gaming, yo, dada la mala experiencia que tuvimos en 2021 con los juegos peer-to-peer, yo diría que mejor siempre apostar por, o estás muy metido y eres muy gamer, yo diría que me metería en infraestructura como puede ser Inmutable X o Naga, más que nada porque no soy una persona que se dedica a jugar, entonces no estoy tan metido. Ahora, si eres muy fan de jugar y te puedes dedicar a jugar, pues tal vez puedas encontrar algunas joyas que te pueden hacer 100, 200x y no estoy exagerando. Y luego, pues otras categorías o narrativas que pueden funcionar, pues las L1, los memes, seguramente sean una narrativa social bastante fuerte. De hecho, ya lo estamos viendo este año. Incluso, Hemos visto cada cosa este año con respecto a esto que ya sí, no sorprende nada ya. total. Es que el tema de los memes nació como no sirve para nada, pero alrededor del meme lo que se crea es una cultura La comunidad. de comunidad. Y por eso ahora muchas blockchains incluso están pagando por tener un meme. Polkadot hace poco destinó un montón de dinero para sacar su propia meme y que hubiese una comunidad alrededor de la meme. Entonces es algo que la gente como que, ¿qué meme hay oficial en tu red? Y entonces la gente va y lo compra. Hay mucha especulación, pero bueno, ahí sí que alrededor de esas memes se está creando algo más que solo la especulación, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que lo importante es el darle el contexto a todo, el entender que al final todos estos proyectos tienen un gran potencial, pero estamos en una etapa tan temprana donde no me casaría a largo plazo, sino que los utilizaría, como hemos dicho, como una gran beta para poder comprar más Bitcoin o para sacarle más rentabilidad a lo que puedes sacar, a lo que puedes invertir en Bitcoin en un momento determinado y después disfrutarlo, vivir y utilizar ese dinero pues para acumular, como digo, siempre más Bitcoin. Todo esto al final, la clave, ¿no? Es seguir estudiando en el sector, seguir estando dentro, cada vez te parece todo más sencillo porque estás más metido y eso es a lo que le animo al final a la gente, a que si le gusta el sector no solo se quede por invertir y porque voy a ganar mucho dinero, que eso es algo importante, sino que también pues se anime a conocer un poco más y a abrirse y sobre todo en espacios formativos como los que tenemos que son brutales, ¿vale? Que la gente está aprendiendo muchísimo y está ganando dinero. Un espectáculo. Así que ya con esto acabo. Lo único, Una pregunta que tengo para hacer porque veo que no lo nombrás en ningún momento. Con respecto a los NFT metaversos, que quizás no es mucho tu campo, pero ahora mismo, había muchas eh, expectativas en el 2021 y el 2022 inclusive con respecto a este nicho, ¿no? sí, sí, ¿Qué ha sí. pasado realmente? Mira, pues de los NFTs, la verdad que destaco la cantidad de gente que ganó dinero con ellos. Pero para que entren los NFTs necesitamos que entre el público general. A día de hoy todavía no hemos visto un Escuché. bull run.
entonces no está el usuario entrando y lo que estaba entrando en NFTs está entrando en memes. Entonces, al final estamos en un momento del sector en el que no está entrando usuarios nuevos y lo que está habiendo es un canibalismo entre usuarios que ganan y pierden dinero. Normalmente el avispado gana dinero y el que no está tan avispado pues acaba perdiendo la pasta. Entonces, ese dinero que podría ser para NFTs está yendo a los memes. El problema de los NFTs, yo no creo que vayan a desaparecer, pero sí creo que tienen que modernizarse de alguna manera, darle una utilidad extra y en algún momento de seguramente cuando estemos más avanzados en el ciclo alcista, pues encontremos que vuelven a tener interés y que vuelve a haber una gran especulación, pero no sería al igual que en el resto de narrativas. En este caso en concreto yo no la veo la narrativa mainstream que podría pegar y en la que apostaría por ella. Por Bien. una cuestión simple, es que mucha gente perdió mucho dinero con los memes, con los NFTs y al final la gente lo que hacía era mover una colección, dinero de una colección a otra. Salía una colección nueva, pampeaba, ganaban dinero, lo vendían, abrían otra colección nueva, ganaban dinero, entonces ganaban dinero siempre los mismos y perdía dinero el resto de gente. Pero como el mercado cripto es una locura, algunas veces, pues posiblemente en algún momento del avanzar el ciclo alcista volvamos a tener una season NFT. Es un, digamos, es un micronicho muy pequeño, de muy poca cantidad de usuarios. Sí, Pero sí, yo sí. lo que quería preguntarte era puntualmente sobre los metaversos, porque en definitiva tenemos a Yuga Labs, por ejemplo, Mm, ¿no? Posiblemente, con mucha seguridad, uno de los proyectos con más capitalización que existan hoy en día, ¿no? En sí. este micronicho. Que también lo veo bastante frenado, el metaverso que iba a salir, Oversight, realmente se ha frenado Hace mucho. poco creo recordar que despidieron gente de Yuga Labs. Ah, Hace bien, poquito tuvieron que despedir algo de gente. No todos, no todos, pero despidieron a algunas personas. Y el fervor por los metaversos ha descendido mucho. Y es que, muchísimo. mira, es importante, yo creo, entender que las narrativas tienen su momento y cuando pasan pueden quedarse en una simple moda. Si no hay detrás un respaldo o una innovación tecnológica fuerte, pueden quedarse en una moda. Yo creo que los metaversos se adelantaron. ¿Por qué? Porque teníamos los NFTs, teníamos esa posibilidad de, bueno, utilizo el NFT dentro de mi metaverso, puedo tener alguna tierra, pero creo que todavía no hemos llegado al punto donde la gente esté preparada para entrar. Entiendo perfectamente. Sí, sí, totalmente. Mm. Pues sí, ya con esto simplemente por terminar, decir que al final todo esto creo que es clave apoyarse un poco en el análisis técnico. No, no digo que tengas que ser un experto, pero creo que te puede ayudar mucho a entender cuándo entrar, cuándo salir del mercado, si tienes conocimientos de análisis técnico y por eso lo meto en una de las terceras claves, ¿no? Que hemos dicho. Por resumirlo todo mucho y que no se quede muy largo, pues al final lo que tendríamos que tener en cuenta es que vivimos en un sistema monetario que es inflacionario por naturaleza, o sea, es imposible que la inflación se reduzca, que de todas las alternativas que tenemos una alternativa que es Bitcoin, que está en un momento muy bueno y que además le ha ganado a la inflación respecto a todas las demás, y que luego hay momentos concretos, como en el momento donde estamos empezando, que es un ciclo alcista, donde invertir en betas de Bitcoin, en estas altcoins, pueden ser muy rentables. ¿Para qué? Para comprar más Bitcoin o para ganar dinero y disfrutarlo. Pero que no puedes comprar en cualquier altcoin porque al final tenemos 15.000 altcoins a día de hoy. 15.000, o sea, se dice pronto, 15.000 proyectos. Entonces, el interés y el dinero está diluido y tienes que ser selectivo en dónde invierto. Y es por eso muy importante el tema de las narrativas, entenderlas y ver la tecnología que hay detrás, ver si hay interés y a partir de ahí buscar los proyectos que te pueden dar mayor retorno. Por eso para mí es una clave analizar el sector, analizar el contexto del mercado y si sabes un poquito de análisis técnico te puede ayudar muchísimo a tomar mejores decisiones. Carlos, ¿te puedo hacer una pregunta más? Claro que sí. Saliendo un poquito de contexto, sé que la tenés muy clara con el trading y con el análisis técnico y demás. Y en este preciso momento el Bitcoin está mostrando bajas y demás. ¿Qué considerás vos que puede llegar a pasar de acá a un mediano plazo? De acá a fin de año, por ejemplo, o en los próximos meses. La pregunta es de oráculo, pero Sí, lo que pasa es que la realidad es que en este momento la gente, ¿no? Más que nada aquellas personas que recién arrancan dicen, pero cómo puede ser? ¿Qué es lo que está pasando?
Yo, por lo menos desde mi punto de vista, veo un retroceso sano. En realidad, en definitiva, veníamos de puras alzas y considero de que para fin de año puede llegar todo a rebotar para arriba como siempre, pero Total. vos qué notás que está pasando realmente en este momento? Mira, yo por acompañar un poco mis palabras del análisis, te diré que lo que tú decías tiene todo el sentido del mundo. Al final tenemos que pensar que Bitcoin lleva subiendo desde los 16.000. Si nos ponemos un poco exquisitos desde los 25.000, hemos tenido una subida de prácticamente un 186%. Que lo que estamos viendo es un retroceso normal dentro del mercado. Y incluso me atrevería a decirte que en una temporalidad semanal yo me esperaría a ver cómo cierran las velas porque la recuperación que estamos viendo es interesante. Dependiendo de cómo cierran las velas, podríamos verlo un poco Estamos, más abajo. estamos todos esperando lo mismo. Total, estamos viendo un poco a ver cómo cierran las velas porque por ahí, si recuperásemos normalmente todo este rango, pues podríamos ir más arriba. Y yo a final de año preveo que este va a ser el último trimestre donde Bitcoin pueda corregir o consolidar y a partir de ahí a final de año lo veo rompiendo la barrera de los 100.000, sobre todo si los ETFs vuelven a comprar con alegría y eso va a depender un poco de si finalmente vemos alguna bajada de tipos de interés. Yo me atrevería a decirte que si hay una bajada de tipos de interés, la primera va a ser, el primer movimiento normal del mercado va a ser bajista, va a ser una pequeña corrección, simplemente por cómo funciona la economía y es una vez que bajan los tipos de interés, los grandes inversores compran el bono y una vez que compran el bono lo utilizan como colateral. ¿Para qué? Para pedir dinero y ese dinero es el que invierten. Entonces, ellos lo que hacen básicamente es cerrar algunas posiciones que tienen en la bolsa y en otros mercados, sobre todo el mercado monetario. Con ese dinero compran los bonos, con esos bonos que compran los colateralizan, es decir, los ponen como si fuese el colateral del préstamo. Yo te dejo estos bonos y a cambio me das dinero y ese dinero es el que luego va a entrar al sector cripto y a todos los sectores especulativos. Y vamos a ver un movimiento muy fuerte y muy alcista, por lo que digo, porque la gente, si teniendo una liquidez baja en los mercados, estamos en máximos prácticamente, en el momento que la liquidez vuelva a los mercados, vamos a ver un movimiento alcista muy fuerte. Ahora mismo las posiciones que hay en cortos son altísimas, las mayores de la historia, y, y es fácil que veamos un short squeeze. Un short squeeze básicamente es un movimiento muy brusco al alza, cuando todos estos vendedores acaban cerrando sus posiciones y posicionándose en largo para acompañar el movimiento, que normalmente eso lo suelen hacer fondos de cobertura. Un espectáculo, Carlos, realmente. ¿Entonces, ¿tenés algo más para agregar o quedamos hasta acá? A mí, Nada, ha sido un placer, me ha dado mucho gusto estar contigo, compartir y bueno, oye, cualquier cosita ya sabes que siempre podemos estar haciendo este tipo de análisis y poder compartirlo a la comunidad y sobre todo que ellos puedan aprender y que no se asusten de lo que pueda venir, ¿no? muchísimas gracias por tu tiempo. Así que, bueno, cerramos acá. Gracias por tu tiempo, gracias. Creo que esto fue, toda esta información que has brindado es de muchísimo valor y que puede ayudar a muchas personas. Así que muchas gracias por esto también. Un abrazo muy fuerte a todos y nada, sobre todo a ti, muchas gracias también. Dale, un abrazo muy Carlos. fuerte.